profesional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están ustedes? Nosotras aquí, como siempre, muy contentos de poder acompañarlos en este momento donde hacemos una pausa en el día, para tomar descanso, para almorzar, para seguir con muchas ganas y con todas las mejores energías lo que nos queda del día. Hoy tenemos como les anunciamos desde la semana pasada, otro programa muy especial, porque hoy vamos a seguir honrando lo que significa esto de ser mujeres, que no es de un solo día, es de todos los días, es de cada momento, es de cada área y de cada instancia de la vida de mujeres y de hombres. Y por eso es que yo he querido durante todo este mes traer aquí a ustedes, para que conversen con ustedes, gente no solo muy querida por mí, sino además con unas trayectorias de lujo en relación a todo esto que significa trabajar por las mujeres, con las mujeres y para las mujeres, con los hombres, por los hombres y con los hombres. Porque se trata de entender que somos una dupla, y una dupla donde necesitamos aprender a respetarnos y aprender, por supuesto, a valorarnos a cada uno en la dimensión que es. Hoy, aquí a mi derecha, me acompaña mi queridísima amiga Magdimar León. Ustedes ya la deben conocer porque ella estaba aquí con nosotros otras veces, por lo menos una vez. Y Magdimar, hoy, ya ustedes van a ver el tema que vamos a conversar, pero les quiero recordar, Magdimar es psicóloga clínica, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con diplomado en gerencia de proyectos sociales de la Metropolitana, de la Universidad Metropolitana, con una maestría en estudios de la mujer, también de la Universidad Central, feminista y activista por los derechos de las mujeres, actualmente coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA, responsable de la maestría de estudios de la mujer de la UCB, y una de estas mujeres que dan todo su mejor, todo el tiempo, porque podamos entender realmente cuál es el problema de las mujeres y sobre todo que los hombres lo puedan comprender y se unan y entendamos que es un problema de todos. Bienvenida, Magdi. Gracias, Marisol. Y por allá del otro lado también nos está acompañando otra maestra, otra amiga muy querida, compañera de camino, mi querida Magali Huggins. Magali nos está acompañando por Skype. Magali es psicóloga social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con magíster en Administración de Justicia, es criminóloga. Ella, además de esto, es directora, está trabajando y está en el CENDE, es doctora en estudios del desarrollo en CENDE, trabaja allí. Hace todo lo que es trabajo docente en el área de desarrollo sociopolítico. Actualmente ella es una investigadora en una ventana a la libertad. Ella está allí coordinando toda una serie de trabajos que ella luego nos va a contar. Ella fue fundadora del programa de atención a víctimas de violencia de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA. Es conferencista, además es una gran amiga que, como Magdimar, está todo el tiempo, en cada momento, haciendo este trabajo por las mujeres, con las mujeres y para las mujeres. Por eso el tema de hoy se llama El movimiento de mujeres en Venezuela. Más de 20 años de historia, señores, señoras, tenemos en este estudio. Entre Magali y Magdimar tenemos más de 20 años de historia que contar. Y por eso quiero darte la bienvenida, Maga.
seguramente Maga en algún momentito nos va a poder responder. Estamos con temas técnicos con ella. Pero bueno, aquí está Magdimar, que ya les comentaba, y yo no quisiera pedirle permiso a Magdimar porque aquí hay una tercera invitada. Y la productora me está mirando y debo dar en este momento el agradecimiento, por supuesto, a Carla Sons en la producción del programa, en la gerencia de la producción general a Wilix Arcaya, a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en los controles del programa, a Gregorio González y, por supuesto, aquí con ustedes, Marisol Ramírez, siempre atenta y dispuesta a prestar este espacio para que podamos reflexionar. Y digo que hoy es un programa muy especial porque además fíjense que el orden ha sido distinto. Y tan distinto es que hay una tercera invitada, y decía yo que la productora me estaba mirando, porque es una invitada que está con nosotras todo el tiempo y yo quiero, en nombre y con el permiso, y sé que Magali estaría de acuerdo, y con el permiso de Magdi, hacerle una mención muy importante a Elisa Jiménez. Elisa Jiménez Armas es y seguirá siendo la mentora, la tutora, la maestra por excelencia de todas nosotras, las que en algún momento hemos hecho, seguimos haciendo de distintas maneras cosas por todo este trabajo que tiene que ver con las mujeres y que tiene que ver con la reivindicación de nuestros derechos y todo el tema de la educación sexual. Donde Elisa esté, ella debe estar próxima a cumplir ya casi 25 años de su partida. El 30 de abril estaría de cumpleaños y ella siempre hacía patronales porque era 30 de abril y 1 de mayo. Pero donde ella esté en este momento, porque yo creo en estas cosas, ella debe estar absolutamente muy contenta de que aquí estemos en este espacio reunidas. Magdimar León, coordinadora actual de ese subproyecto, ella fue la fundadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Magali Huggins, que además con ella estuvo allí en ese proceso de parir ese hijo, y esta servidora que de alguna forma también estuvo allí. Ella fue para mí mi mentora, mi tutora, bueno, y sigue siendo sin duda ese afecto y esa guía importante. Y por eso quería yo honrar con estas dos mujeres que tengo a mi lado, una por Sky y la otra aquí conmigo, a la memoria de Elisa Jiménez Armas, que quizá algunos de ustedes conozcan, muchos, y los que no, este es el momento importante para que busquen información y vean quién fue y quién seguirá siendo Elisa Jiménez Armas. Gracias, Magdi, por este espacio y permitirme este reconocimiento. Magdi, mientras la Maga nos saluda, 20 años, más de 20 años de historia. Tú tienes una trayectoria, wow, bueno, que no habla de tu edad, tú eres una muchacha. Todavía una muchachita. Gracias. Todavía una muchachita, ¿sí? Pero sí habla de esa profundidad. En este momento, Magdi, mucho vamos a revisar, pero ¿cuál es ese mensaje que tú tendrías? Más de 20 años de historia en este trabajo con las mujeres. ¿Qué encuentras tú en estos tiempos que es como lo emblemático de este trabajo? Bueno, primero que nada, por supuesto, Marisol, agradecer la invitación a tu programa, sumarme a este reconocimiento que acabas de hacer a Elisa Jiménez, bueno, como tú has señalado, la maestra de muchas, la fundadora de la organización que en este momento estoy al frente en su coordinación. No tuve el placer de trabajar con ella directamente, pero bueno, me toca aquí continuar en esta labor. Es la verdad un honor y una responsabilidad continuar con su proyecto que es ABESA, ¿no? Que en la que muchas han contribuido, tú, Magali, bueno, muchísimas mujeres, Mercedes, en fin, todas las que han estado y seguimos estando allí en ese proyecto. Fíjate, la mencionas a ella y ABESA va a cumplir 36 años. Mire. Tú decías, bueno, 20 años de trabajo feminista, pero por decir solo una organización como ABESA ya cumple este año 36 años y no. Por supuesto que ese no fue el comienzo del feminismo en Venezuela. Uh-huh. El feminismo también estuvo desde mucho antes, no siempre llamándosele feminismo, por uh-huh. cierto, uh-huh. Porque ha habido y sigue habiendo como muchas resistencias al término y a lo que yo creo que una cierta tergiversación de lo que representa el feminismo, ¿no? Uh-huh. Pero definitivamente ha habido avances, ha habido cambios políticos, sociales, promovido desde el feminismo a nivel mundial y a nivel
nacional también. En este momento, para quienes estudian un poco más la evolución del movimiento feminista, hablan de que estamos en una cuarta ola. Una cuarta ola del feminismo, con una fuerza, por cierto, en América. En otras olas han tenido, digamos, su origen o su mayor fuerza en otros lugares del mundo, pero en este momento América Latina está teniendo, América Latina particularmente, está teniendo un empuje muy interesante, muy vinculado, por cierto, a todo lo que tiene que ver con el problema de la violencia contra las mujeres, los delitos y la vulneración de derechos en contra de nosotras por ser mujeres, los femicidios, la violencia sexual, son los problemas que en este momento están en el centro de la lucha. En otros momentos fueron otros, ¿sí? Sí, por ejemplo, en su momento fue el derecho al voto, en otro momento fue, incluso ser incluidas dentro de la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? O sea, realmente para que se hablara de personas hubo que mostrar, que las mujeres estamos allí. En fin, hemos tenido muchísimas luchas. En este momento, como te decía, hay un centro en el tema de la violencia contra las mujeres. Muy importante esa actualización tan precisa, Magdi, que nos haces, porque yo siempre insisto que hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras iniciativas, porque eso es lo que nos permite avanzar y nos permite, por supuesto, crecer en ese sentido. Entiendo que tenemos al aire a Magali. Mi querida Magali, bienvenida. Gracias, muy amable por llamar. Saludos a Magdi. Aquí te está oyendo la Magdi, sí señor. No sé si tuviste la ocasión, Maga querida, Magali Huggins, la doctora Magali Huggins está al aire con nosotros, está por teléfono, no logramos Yo no pude oír la última parte de la intervención de Magdi, la referencia histórica de las luchas de las mujeres. Qué importante eso, Maga, porque fíjate. Casi no te oigo muy lejos. ¿Me oyes muy lejos y ahora me oyes mejor? ¿Aló? Maga no nos está escuchando muy bien. Vamos a ver si es posible. Maga, ¿oyes mejor? Sí. Ok, fíjate, te contaba, Maga, para ponerte en contexto, la primera parte de esta presentación tenía como objetivo que ubicar un poquito, además de presentarte a ti y presentar a Magdi. Magdi, no me bajes la voz que se me va. Perfecto. Hicimos un homenaje a una invitada que es nuestra querida Elisa Jiménez. Y te mencionamos en ese sentido. No estoy viendo nada. Te mencionamos en ese sentido porque tú tuviste, por supuesto, toda la posibilidad de trabajar con ella y crecer, hacer crecer a Avesa en aquel momento. Entonces, y la pregunta que le hacía a Magdi ahora, que sin duda tú escuchaste la última parte, es que justamente, ¿qué significa esto en este momento? Más de 20 años de historia, de trabajo con las mujeres de feminismo en Venezuela. Creo que vamos a hacer una pausa, ¿verdad? En este momento ha llegado la hora de la pausa y al regreso seguimos hablando entonces con Magdimar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, y con Magali Huggins, miembro, exfundadora y además creadora pues de una serie de trabajos en esta área de la mujer, que nos acompaña por teléfono. Ya regresamos, no se muevan de allí. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Queridos amigos, queridas amigas, hoy tenemos aquí un tema con las comunicaciones, pero vamos a seguir haciendo todo lo posible. Les comentaba, tengo a Magdi Marleón a mi derecha y por teléfono a Magali Huggins. Maga, ¿estás por ahí? Bueno, Maga, en algún momento Maga se va a incorporar a la conversación. Magdi decía en esta relatoría inicial, Magdi, esta mención de la cuarta ola. Yo siempre insisto aquí en el programa, Magdi, porque a pesar de que parece que estamos repitiendo cosas, no siempre es así. Yo coincido contigo con que el énfasis particular en estos tiempos tiene que ver con esto de reconocer cuáles son las situaciones, cuál es la condición de vulnerabilidad que a nosotras las mujeres nos afecta particularmente, y ahí aparece el tema del femicidio. Y yo quiero una vez más, y además, por supuesto, que de tu mano nada mejor, hacer la distinción. ¿Qué significa la palabra femicidio? La audiencia tiene que aprenderse esa lección. Yo insisto mucho en ese término aquí. Y por eso es muy importante dentro de este desarrollo de lo que es el movimiento y el trabajo con las mujeres y el feminismo, sobre todo desde América Latina, distinguir. El femicidio se ha vuelto una punta de lanza importante a observar. ¿Nos cuentas tú? Sí, fíjate, el femicidio definitivamente es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, ¿ok? Es un tipo de homicidio a mujeres que está vinculado a una motivación específica que es la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Se distingue, es diferente del homicidio a una mujer, por ejemplo, por el robo de un vehículo o tras el robo de un vehículo, o el homicidio a una mujer en el cruce de un enfrentamiento de bandas, por ejemplo. Estos son homicidios a mujeres debidos a otras motivaciones, ¿verdad? Cuando hablamos del femicidio, estamos hablando del homicidio a mujeres cuando hay razones vinculadas a la violencia contra nosotras como mujeres. ¿Qué significa esto? Estos son los casos cuando, por ejemplo, tras una relación de pareja violenta, esta relación de pareja en donde las agresiones del hombre hacia la mujer culminan con su asesinato, ¿sí? Entonces es un proceso que se va desarrollando y termina en el homicidio a la mujer. O, por ejemplo, situaciones en las que tras una violación sexual, la persona que viola, el hombre violador, termina asesinando a la mujer. Esto también es un femicidio, ¿sí? O cuando, por ejemplo, estamos con una trabajadora sexual, que tras, alguna discusión y tras una, prestación de servicios, la mujer es asesinada. O cuando hay situaciones de, por ejemplo, grupos de mujeres que han sido violentadas y asesinadas. Claro, ahí ya estamos entrando no solamente en las responsabilidades individuales de quien comete el delito directamente, sino las responsabilidades del Estado, y comenzamos a hablar de feminicidio, ¿no? Cuando el Estado no está protegiendo a las mujeres debidamente y se está llegando a estas situaciones extremas. Y muy importante la distinción, porque es una distinción que nace además de todo este trabajo metodológico que tiene que ver con conocer, caracterizar cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad que en este tiempo, en este momento presente, nos afectan particularmente a las mujeres. Maga, estás allí, ¿verdad? Sí, estoy escuchando. Buenísimo, Maga. Vuelvo otra vez y les comento, está la doctora Magali Huggins al aire. Ella, además de ser una trabajadora en el área de la mujer por muchísimos años, profesora del CENDE, psicóloga social, criminóloga, fundadora también de la organización de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Está en el aire y la pregunta con que abrimos, Maga, a Magdi fue, 20 años, más de 20 años de historia representan ustedes dos mujeres con una trayectoria inmejorable, con distintas razones, por distintas vías, con distintas edades, por supuesto. Y mencionaba yo en el inicio a una tercera invitada.
que era Elisa Jiménez Armas, con quien tuvimos la ocasión de poder, transitar todos estos derroteros y de alguna manera pues ver nacer a Avesa. En ese sentido, Maga, la pregunta inicial o la invitación, más que pregunta, era: Magdi caracterizó, que fue lo que tú escuchaste, lo que sería todo este movimiento actual para mirar todo lo que es la condición de la vulnerabilidad de las mujeres. Tú, con toda la trayectoria que tienes, ¿qué distinción podrías hacer alrededor de esto? ¿Cuál ha sido la evolución que de alguna manera desde tu mano, desde el comienzo del feminismo, que data de mucho más de 20 años atrás, en Venezuela, en el mundo, que tú podrías de alguna manera aportarle en este sentido? Bueno, yo no hablaría de 20 años, empezando por ahí, porque supuesto. 20 años y uno tiene este gobierno y yo empecé mucho antes. Totalmente. Por eso dijimos más de 20 años. Sí, porque quizás la estela negra es la de estos 20 años, pero a la vez ha resurgido, se ha vuelto a levantar otra ola del feminismo, que es la nueva generación, son las nuevas generaciones. Yo personalmente, como quizás por mi experiencia de profesora universitaria por más de 30 años, te puedo decir que para mí una de las cosas más trascendentes es que el movimiento feminista es un movimiento que tiene más de 300 años en el mundo y que vive y que se mantiene presente en olas. Hay momentos en que es muy vistoso, hay momentos en que baja, vuelve a subir, pero nunca desaparece. Y eso es muy importante en relación con el feminismo, porque es un movimiento cultural y la lucha para cambiar un modelo de cultura patriarcal, excluyente de lo femenino, no solamente por exclusión, sino por agresión de lo femenino, porque así ha sido la historia. Ahí tenemos los empalamientos de las mujeres a través de la historia. La mujer considerada propiedad del hombre. Entonces, este movimiento, en este momento, Venezuela, nosotras estamos presenciando nuevamente una ola. Cuando nosotras nos iniciamos, yo tengo 70 años en este momento cumplidos, cuando yo entré en Avesa, era el 84. Entré en el año 85, pero directamente. Y yo era una sucesora generacional. Yo era una nueva generación que se incorporaba con otras experiencias a ese mundo donde estaba Elisa, donde estaba nuestra querida amiga que acaba de morir, ya se me fue el nombre, Evangelina. Y muchas de las que todavía están luchando. Entonces, yo fui parte de una generación que luego se dedicó, continuó, siguió en la lucha, y hoy en día, del 84, que han pasado varios años, por no decir muchos, yo me encuentro tendiendo el testigo a otra generación. Magdimar es quizás la generación intermedia de este grupo de vivencias que hemos tenido nosotras, ¿ok? Pero eso es lo normal que ha sucedido a través de la historia por más de 300 años con el movimiento Mujeres. Entonces, así fue en Inglaterra, así fue en París, así fue en Estados Unidos, así fue en España, en Italia, etcétera. Nunca desaparece, pero la vivencia para mí en este momento más vital y más emocionante es sentir que yo le estoy entregando el testigo a otras, así como a mí me lo entregaron otras. Entonces, porque eso da riqueza. Esa es una imagen muy poderosa, Maga. Y muy así, poderosa. Y da riqueza, te hace sentir que mi conocimiento acumulado está ahí y está a la disposición, pero ya yo construí y aporté, y ahora vienen otras mujeres que toman el testigo, crean, construyen y producen otro conocimiento. Otro conocimiento. Y siempre vamos a estar en un solo movimiento, que es el movimiento feminista. En la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ola del movimiento feminista. Y eso es muy importante porque te da arraigo. Sí, claro. Te da sentido de pertenencia. Te da sentido a la vida. Y te permite decir, es que la prima Olimpia de Gogh, ella en París,
en 1749. Era la prima, sí, era la prima. Porque nos ha dado un sentido de pertenencia. Total, que a veces no tenemos palabras para explicarlo, y entonces recurrimos a esas expresiones familiares. Así es, porque eso yo creo que es fundamental. Así y eso hay que transmitírselo a todas las generaciones que vengan atrás, a las compañeras que hoy vienen y mañana se van y vuelven a venir otras. Hay que hacerles sentir que siempre estiren la mano porque van a recoger un testigo que les entregan las mujeres de las generaciones anteriores a ellos. Qué importante, insisto, qué poderosa, y además para mí resulta hasta conmovedora la imagen. No sé, y aquí a Magdi, que la tengo a mi derecha, decía yo, fíjate, ella menciona una cosa que para mí es emblemática, era otra de las cosas que la invitaba a comentar, lo emblemático de este momento en relación con la lucha por y para las mujeres, y tiene mucho que ver con esto que tú le escuchabas. Y yo te diría, Maga, ¿Tú tendrías a la mano alguna imagen que pudiera ser emblemática de ese momento, de esos momentos iniciales tuyos? ¿Cómo ha evolucionado esto para llegar aquí a esta propuesta, a este reconocimiento que nos hace Magdimar acerca de uno de los temas más importantes de lo que significa en estos tiempos la lucha de las mujeres en América Latina? Es un tema vital. ¿Tú tienes alguna imagen que echar de la cual puedes echar mano? Lo primero que se me viene a la mente cuando dices eso es que nosotras somos las generaciones que rescatamos el derecho humano a la palabra. Uh-huh. Las mujeres venían silenciadas, hablaba una y no podían hablar cinco. No, una de las cosas que caracteriza al mundo de hoy es que no me callan la boca. Uh-huh. Las mujeres descubrimos la palabra en el mundo. Uh-huh. Y ahorita la mujer no se calla, no solamente en sus luchas, sino en las otras luchas. Las luchas políticas en este país, la pelea que están dando las mujeres por su reconocimiento, es histórica, por el reconocimiento político. Uh-huh. Tú hoy estás en una ventana a la libertad, Maga. Sí. Y estás trabajando además con todo esto que tú nos has enseñado, cómo ellos mueren y ellos mueren y ellas lloran. Y ellas lloran. Y fíjate que ahora trabajas con otra vertiente de todo lo que ha sido este proceso de descomposición, y donde al final eso que tú mencionas, el rescate de la palabra y el derecho a hacerse sentir de las mujeres, es un logro, y es un poco lo que coincide con lo que Magdi comentaba acerca de lo que está pasando en esta latitud. Sin duda, América Latina, de México para abajo en este momento, es tremendamente interesante el proceso que se está dando, ¿no? El domingo, la marcha de las mujeres, además fue una cosa tremenda, porque durante las marchas en México entiendo que ocurrieron una serie de muertes, de femicidios, ¿no? Sí. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, no pretendiendo que ustedes tengan la respuesta, pero ¿cómo explicamos esto? Desde la visión de cada una, Magdi, ¿cómo se mira esto? Bueno, fíjate, sin lugar a duda, a medida que hay mayor apropiación de las mujeres de los espacios, hay una mayor resistencia del patriarcado. Es decir, se vive con más fuerza la agresión en la medida en que nosotras vamos avanzando. Es como mi forma de mirar esta arremetida hacia, pues definitivamente hacia el movimiento feminista, que ahora, se ha puesto de moda ese término tan terrible como feminazi, ¿no? Terrible. Que es para definitivamente descalificar, desvalorizar el movimiento, pero además, ¿qué pasa con las mujeres que están siendo asesinadas, que son objetos de femicidio? Veamos con la lupa qué es lo que está pasando en esa forma de violencia, que no es más que la dominación de un hombre sobre la mujer. O sea, te anulo al punto que te quito la vida. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Las mujeres vamos avanzando y se nos pone una piedra de tranca tan
tan fuerte como es matándonos. Entonces, esa es mi interpretación de esto que se está viviendo en este momento. Eso qué interesante. Y para usar tus propias palabras, Maga, o sea, en la medida en que las mujeres más se hacen sentir, ¿sí? En las mujeres que tienen una voz, que hablan más duro y muestran más lo que pasa, entonces terminan siendo castigadas por el patriarcado, que no es un tema de hombres solamente, ¿no? ¿No es así, Maga? Que yo te diría, lo que pasa es que los derechos no se regalan, los derechos se ganan. Y es más fácil para un hombre de raza negra o de raza india conquistar sus derechos que para una mujer de cualquier color. Porque la estructura cultural, y vuelvo con lo cultural, más intensa, más extendida y más vieja, es el poder masculino. Entonces, mientras más duro hablamos y más se nos oye, más se revela el agresor. Lamentablemente, muchos de esos que matan no tienen ni idea de que están siendo actores principales de una comedia que ni siquiera saben quién la escribió. Pero eso es lo que está sucediendo. A lo mejor la mujer a la que yo mato, si soy un hombre, se le ocurrió decirme un día, pero bueno, chico, basta ya. Se apropió de la palabra, le dijo no. Magdi, es algo así como servir de manera inconsciente a lo que yo he aprendido como hombre. Claro, pero es muy cómodo, tienen el poder. Es muy cómodo. ¿Cómo criamos a los varones, chicas? Vamos a ser honestas aquí. Nosotras las mujeres somos cultivadas, criadas como las que lloran, las que chillan y las que se sacrifican. Nos cultivan la víctima en la socialización primaria. Y a los varones le dicen, yo no quiero maricos en mi casa, así que si te pegan, pega. La violencia se aprende, la violencia no es natural, la violencia se aprende. Y cuando el padre le dice eso a un niño, está siendo el transmisor del patriarcado, aunque él no tenga idea de qué es el patriarcado. Magdi, fíjate, podemos mirar que hoy por hoy hay un trabajo con el tema de los roles femeninos y masculinos que es muy distinto, va cambiando, ¿no? Sin embargo, es evidente que podemos reconocer que aún en esos roles un tanto indistintos o diferentes, sí señor, siguen prevaleciendo y son estas cosas de las que estamos hablando. ¿Cómo lo ves tú, Magdi? Porque además es muy importante este punto, porque yo quisiera conversar con ustedes que el patriarcado sin duda es un tema cultural, no es un tema solo de hombres, ¿sí? No es un tema solo de hombres, pero que evidentemente los hombres han detentado y lo han llevado adelante a través de la historia y a través de distintas manifestaciones. Pero volvamos al punto. En este tema de los roles, en este tema del revisar los roles femeninos y masculinos hoy, ¿cómo vemos, cómo podemos compartir con la audiencia estas diferencias que son tan importantes y cómo se expresa el patriarcado tradicional y esta nueva evolución? Vamos a conversar sobre ese punto a la vuelta, pero no se muevan de ahí, que esto se pone cada vez más interesante. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En este espacio
nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrología. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, les recuerdo, nos están acompañando hoy Magdimar León, psicólogo clínica, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, y la doctora Magali Huggins, psicóloga social, criminóloga, profesora del CENDES, fundadora de la organización también de ABESA, y hoy por hoy está trabajando, colaborando con Una Ventana a la Libertad. Magali, dígalo. No, te estoy escuchando. Perdón. Dejamos una invitación, una pregunta en el aire. ¿Cómo en estos tiempos, Maga, con estos aparentes roles, toda esta, digamos, distinta, y yo diría indistinto también entre hombres y entre niñas y niños, ¿no? Adolescentes niñas y adolescentes varones. ¿Cómo le podemos mostrar a la audiencia que ese patriarcado, que finalmente no es solo, es un tema cultural, no es solo un tema de hombres, pero que sin duda ha sido un tema del cual ellos se han apropiado, ¿cómo se expresa hoy? ¿Cómo lo ves tú, Maga? Mira, yo creo que es un problema de educación, de construcción de ciudadanía, Uh-huh. y que hay que traducirlo a un proceso educativo en el lenguaje más sencillo y accesible. Uh-huh. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de ver el disfrute de los hombres de la paternidad, Uh-huh. cosa que les he estado vetada durante la historia. Uh-huh. Después de los años, después del 87, 88, 89, nosotros empezamos a ver a los padres llevando a los niños a los preescolares y a las escuelas, cosa que no se veía antes. Empezamos a ver a un padre peinándole la crinez a la niña porque no le había dado tiempo a la madre de hacerlo para entrar al colegio. Es decir, el problema que es, y quizás yo no me logro hacer entender, el problema es que la lucha contra las pautas culturales que se expresan en esos estereotipos, en esas pautas de cómo debe ser un hombre y qué debe hacer, y cómo debe ser una mujer y qué debe hacer, Uh-huh. se van desconstruyendo, Okay. es decir, progresivamente Uh-huh. haciéndolos no activos todos los días tan fuertes como eran antes. Entonces es un proceso. Y esos procesos son procesos lentos. Por eso es tan necesario el movimiento social. Por eso es tan importante que las mujeres nos metamos en los barrios. Por eso es tan importante que nosotras sepamos traducir el feminismo a un discurso básico, elemental, que todo el mundo lo pueda entender. Yo recuerdo mis experiencias en los cerros de Caracas, en donde las mujeres más sencillas lograban entender que era el carrizo concepto de género. Ajá, ajá. Y eso nos habían dicho que era imposible que las mujeres que no estaban educadas Lo pudieran entendieron. entenderlo. Sí. No, porque lo tradujimos a mamá me ama y papá me mima, como le dan las primeras clases a los niños de la escuela. Uh-huh. Cuando tú le enseñas a la gente que le pones más comida al varón que a la hembra, Uh-huh. y la gente te dice, hasta los perros, yo a la perra le pongo menos comida que al perro. Uh-huh. Uh-huh. Ahí está el germen de la deconstrucción de esos roles y esos estereotipos. Uh-huh. Y entonces ahí tú dialogas. Pero es un trabajo constante. Y por eso es tan importante que las generaciones sucesivamente se sumen Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Yo, por ejemplo, ayer recibí la sorpresa de un profesor universitario que está montando, junto con todo un equipo, un programa para dar cobertura nacional a través de las redes a las organizaciones que trabajan con violencia contra la mujer. Un profesor, un hombre orgullosamente sentado, experto en esas técnicas, a montar una red para todo el país. Fíjate, Maga, que y me permito interrumpirte porque eso que tú estás dando es un ejemplo en la cotidianidad de cómo este trabajo, ¿verdad?, trasciende inclusive eso. Tú lo mencionas, un hombre que se ha dado cuenta, que ha tomado conciencia de lo importante de toda esta reflexión y de todo este trabajo. Ejemplos en la cotidianidad, de cómo el trabajo de las mujeres, con las mujeres y por las mujeres tienen un impacto, es importante recoger. Y en ese sentido, eso es importantísimo, y para no interrumpir más y dejar a Magdimar hablar, nos demos cuenta. Yo, académica, ¿sí?, te lo digo, es tan importante el discurso, que nos bajemos de esa cosa que llamábamos el caballo blanco de Bolívar, y hagamos que nuestro discurso lo entienda todo el mundo. Porque puede pasar, como le pasó a este profesor, que oyó un programa de radio y dijo, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, esa es la clave, que tú, Magdi, yo, todas, logremos llevar nuestro mensaje a un discurso sencillo y claro, que nunca baje de su nivel, pero sencillo y claro, para que todo el mundo, hombres y mujeres, lo puedan recibir. Sigue teniendo que ver con el buen uso y dominio de la palabra, Magdi. Bueno, fíjate, no está fácil resumir la respuesta a tu pregunta, que es sumamente amplia y da para mucho. Primero quisiera decir, y en esto sí soy muy enfática, el feminismo no se trata de mujeres contra hombres, para nada. El feminismo se trata de hacer transformaciones a un modelo cultural patriarcal que nos hace daño a mujeres y a hombres. Ese es el punto, ¿no? Evidentemente, las mujeres quienes hemos sido las que hemos llevado la peor parte en este asunto, pero un poco como lo decía Magali, los hombres también se afectan. Hay hombres que perfectamente quieren desarrollar su paternidad, ser cariñosos, ser afectuosos, porque fíjate, una de las primeras cosas que indica el patriarcado son lugares distintos para hombres y mujeres en función a los roles, ¿verdad? Así es. Y esa es una primera cosa que hay que modificar, porque no es verdad que los afectos están distribuidos en función de sexos, ni las capacidades personales, ni los intereses, ¿sí? Podemos tener hombres muy afectuosos y mujeres muy afectuosas. Podemos tener hombres fuertes, pero también mujeres fuertes. Hombres valientes y también mujeres valientes. Es decir, esto de que los roles a los hombres en un lugar y a las mujeres en el otro es una de las principales cosas que buscamos modificar. Y que todas las personas tengan la posibilidad de decidir, de elegir, tomar decisiones sobre su vida, sobre su profesión, sobre su cuerpo, independientemente de si se es hombre o se es mujer. Esto es lo que estamos buscando, una de las cosas que estamos buscando. ¿Y cómo se traduce que el patriarcado siga operando, por ejemplo, en la Venezuela de hoy día? ¿Cómo hace esta distribución y nos coloca mujeres y hombres? ¿Cómo sigue operando, por ejemplo? Bueno, un ejemplo de esto en la cotidianidad es que seguimos viendo, por ejemplo, en los mercados que son las mujeres las que comercializan sexo por supervivencia. Sí, señor. ¿Y por qué son las mujeres y no los hombres? Esa es una pregunta muy interesante, porque es que es la sexualidad masculina la que paga, ¿verdad? Por la sexualidad femenina, la valorada. La sexualidad femenina es la que vende y la sexualidad masculina es la que paga. Es la que paga. Esto es un orden establecido por el patriarcado. Entonces, el hombre ¿por qué el hombre del mercado, en vez de decirle a la mujer, bueno, acepto esta transacción o te propongo esta transacción sexual, ¿por qué no optamos por una transacción laboral de otra naturaleza?
¿sí? Porque aquí están operando códigos patriarcales. Y esto nos da perfectamente un ejemplo de dónde están unos y dónde están otras. Eso se traduce también, por supuesto, a muchas problemáticas sociales, que es lo que está pasando con la violencia entre los hombres, estos altos índices de homicidios entre hombres. No tiene que ver con otra cosa, sino con la ley del más fuerte, ¿sí? ¿Cuál es la supremacía masculina? Por otro lado, tenemos altos índices de embarazos adolescentes, muertes maternas, porque las mujeres seguimos estando recluidas y cada vez en Venezuela más atrapadas en la reproducción y los cuidados. Entonces, bueno, fíjense cómo este orden cultural nos está marcando unos territorios y unos lugares a hombres y mujeres, y eso es lo que queremos transformar. Insisto, esto no es una lucha en contra de los hombres. Lamentablemente quisiéramos que esto ya hubiera cambiado, no se ha logrado. Invitamos a mirar un poco más de cerca cuáles son las propuestas feministas, porque se mira un poco desde el prejuicio. Vemos hombres que descalifican el feminismo y vemos lamentablemente mujeres que también descalifican el feminismo. De ese punto vamos a hablar también ya hacia el final del programa, ¿no? Y yo quiero aquí como cerrar esto antes de ir a la pausa, que esto que tú mencionas, Magdi, de alguna manera para mí reafirma este mensaje que Maga nos da, que es el uso de la palabra, ese uso de la palabra sencillos, sin bajar de nivel, de mantenerlo cada vez como más pleno en relación al conocimiento y lo que se va trabajando, pero sí, que sea cada vez del mayor uso público, por así decirlo, del mayor uso de mayor número de personas, tanto niños, niñas, adolescentes, adultos, adultas. Es importante que esto sea una cosa finalmente comprendida y sobre todo sentida y vivida, ¿sí? Volvemos en unos minutos, ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Ya acercándonos al final del programa, amigos, amigas, le quiero hacerle una pregunta tanto a Maga como a Magdi. Y es la siguiente: ¿qué hacemos, Maga? ¿Qué mensaje le podemos dar a estas mujeres? Dígame. Me quedé pensando mucho por lo que dijiste antes y ahora sumo esto. Dígalo. Lo primero que tenemos que decir es positivas. Con la cabeza en alto y positivas. Es verdad que estamos muriendo muchas mujeres. Sí, señor. Pero también es verdad que estamos muchas que vivimos y levantamos la voz por todas las que sufren. Bravo. Entonces, primero que nada, yo quiero dejar una visión positiva. Muy bien. Segundo, quiero dejar otra visión positiva. A ver. La participación masculina en este proceso no es solo un llamado, es una realidad. Y eso hay que también dejarlo ver, porque no es un hombre, es que cada vez hay más hombres luchando por los derechos de las mujeres, porque entienden que son su par, que no tiene por qué ser distinto. Eso lo conozco yo desde los años 80, cuando hice la maestría en Estados Unidos. El primer movimiento, Hombres contra la Violencia, lo conocí yo estando allá. Es decir, mayor acceso a la cultura, mayor posibilidad de que la reflexión nos lleve
a participar en la lucha por el cambio. Lo que nosotras estamos viendo en este retroceso histórico que estamos viviendo nos obliga a hacer lo que hicieron las hermanas colombianas. Durante los 50 años de la guerra, esas mujeres lograron organizarse y ponerse a luchar por los derechos de las mujeres y a incorporar hombres. Entonces, yo creo que nuestro mensaje, yo lo uso mucho y la verdad es una apropiación de vida, no indebida. Nuestro mensaje tiene que ser, precisamente por ser iguales, igualmente diferentes, como decía nuestra querida amiga costarricense, tanto hombres como mujeres vamos y debemos participar en esta lucha y debemos ubicarla en el contexto. Y entonces el poema de Benedetti vuelve a montarse encima de nosotros. En la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Bueno, hombre y mujer, juntos. Y llevar las mujeres al hombre a cumplir sus roles por derecho en el hogar. Eso es lo que es mi mensaje fundamental. Qué bueno, Maga, porque además hay que dejar entrar al hombre, traerlo al hogar, permitirle vivir la maternidad, cooperar juntos, porque ambos son corresponsables del hogar, para que niños y niñas lo aprendan, aprovechando la crisis. Claro. Ese es mi mensaje. Aprovechemos la crisis para construir hombres responsables de su vida privada. Decía yo que bueno, Maga, porque adivinaste la pregunta, era qué mensaje además le damos también a las mujeres que todavía no ven en todo este trabajo y en todo este movimiento una alternativa para ellas, ¿no? Y en ese sentido quiero cerrar contigo, Magdi, siguiendo en esta visión positiva de Maga, pero sobre todo esto que tú ves, ¿qué podemos de alguna manera dejar allí? Bueno, fíjate, de acuerdo con brindar una visión positiva, la verdad es que el feminismo ha hecho cosas fantásticas y fabulosas a favor de los derechos de las mujeres y de los hombres también, por supuesto. Y quiero reconocer en este momento un trabajo que ha sido producto de una feminista venezolana, Marbella Camacaro, quien es feminista e investigadora de la Universidad de Carabobo, experta en el tema de violencia obstétrica, fue quien creó realmente por primera vez en el mundo la categoría de violencia obstétrica, que está incluida por supuesto en nuestra ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero que además ha sido, hace 2 días, Naciones Unidas ha acabado de anunciar una sentencia histórica según la cual se sanciona al Estado español por haber ejercido violencia obstétrica contra una ciudadana española. ¿Cuál es la importancia de esto? De que desde el feminismo venezolano, desde la construcción teórica, el trabajo, la investigación que se viene haciendo en el país, se están desarrollando nuevos elementos que dan cuenta de las realidades que nos afectan particularmente a las mujeres, no solamente a las venezolanas, sino en el mundo. Y que esto es bueno para las mujeres en Venezuela, en España, en África, en China, en Estados Unidos. Entonces yo creo que esto es para que lo miren también las otras mujeres que no están muy convencidas del trabajo de las feministas, que creen que, bueno, se logró el voto y ya no hay más nada que trabajar. Pues no, hay muchísimas cosas y yo creo que esto es un pequeño ejemplo de las luchas que se están librando en este momento y tenemos que sentirnos orgullosas de que Marbella es una feminista venezolana. Yo cierro diciendo que después de estas cosas tan maravillosas que tanto Magali como Magdi nos muestran, el feminismo venezolano no tiene fronteras. Así que, bueno, queridos amigos, queridas amigas, esto ha sido, como siempre, se nos va muy rápido el tiempo para todas estas cosas tan maravillosas que conversamos y podemos reflexionar aquí. Y quiero darle por ello las gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles y a ustedes, que nos reciben todos los jueves y que nos siguen oyendo después los sábados, el domingo, nos buscan por YouTube,
incluso fuera, desde Canadá, Argentina, nos siguen acompañando a reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con la psicología y la ciudadanía. No me queda más que, por supuesto, desearles buenas tardes y sobre todo, buen provecho. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR